quesasa. Diga conmigo quesasa. ¿Qué es quesasa? Que como el padre no denunciaba a su hijo contumaz y rebelde, pero todo el mundo sabía que el hijo no valía ni servía a nada, cuando el hijo pródigo se iba, todo el mundo en la casa tomaba una vasija. ¿Para qué? Para que cuando el hijo volviera arrepentido, entonces el hijo venía arrepentido a donde su padre, y entonces la gente salía y le decía: quesasa, que te acontezca esto a ti, que así como esta vasija se rompió, así se rompa tu vida por lo que le hiciste a tu padre. Que Dios te haga añicos, que Dios te haga polvo. Era una venganza social por aquello que él había hecho y causado a su padre. Muy bien, vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 10, versículo 16. Bueno, quiero introducir este tema de sermones que vamos a estar estudiando durante estos próximos domingos, ¿cierto? Una de las cosas o uno de los mandatos que hay para los pastores en la Biblia es que nosotros tenemos que predicar todo el consejo de la palabra de Dios, y así está establecido en la Biblia, todo el consejo de la palabra de Dios. Entonces nosotros no podemos quedarnos solamente en un tema, sino que tenemos que hablar de todo. Es nuestra obligación delante del Señor. Y hay un tema en el cual vamos a introducir y en el cual vamos a hablar que es muy importante, y es el tema de las relaciones. El tema de las relaciones, cómo tener buenas relaciones, cómo restaurar las relaciones que están rotas. Entonces vamos a estar hablando acerca de las ¿qué? De las relaciones, ¿cierto? Todos nosotros tenemos relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo seres sociables. Desde que nos creó, nos colocó en una familia. Tenemos relaciones parentales, tenemos hermanos, tenemos amigos. Después fuimos levantando amigos, y ahora en el trabajo también hay relaciones, bien sea obrero-patronales o relaciones de amistad dentro de la iglesia. También encontramos las relaciones. Es decir, que nadie puede vivir sin buenas relaciones. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que en este mundo que se ha convertido en tan material, en un mundo tan material, nos han enseñado que la plenitud de la vida lo dan las cosas materiales, y eso no es así, porque cuando yo miro la manera en que Dios me quiere bendecir a mí como hijo, Él lo quiere hacer de manera integral. Le pongo un ejemplo. ¿De qué le sirve a usted tener una casa propia o tener una casa en arriendo en el cual usted tenga un buen televisor, un equipo donde usted escucha las alabanzas, usted tiene una cama, una nevera, usted tiene un armario con la ropa? ¿De qué le sirve tener todo eso si usted anda peleando a toda hora en la casa? Si usted cuando está terminando el trabajo, usted dice: uy, no, qué pereza llegar a la casa. ¿Hay paz en esa casa? ¿Hay plenitud en esa vida? No, porque las relaciones dan plenitud a la vida, tener buenas relaciones. Le pongo otro ejemplo. ¿Cuántos de los que están acá nos gusta trabajar? Y a los demás, ahorita ministramos liberación. Pero, ¿de qué me sirve a mí en mi puesto de trabajo tener las herramientas necesarias para desempeñar el trabajo? Si yo trabajo en un taller, tener todas las herramientas, o si trabajo en una oficina, tener un internet veloz, un buen computador, o qué sé yo, tener un buen puesto de trabajo y que haya venido la ARL y me haya dicho: vea, tiene que sentarse así, y me hayan dado una silla de una buena postura. ¿De qué me sirve tener todo eso si yo sufro de acoso laboral en el trabajo? O si mi jefe está desconfiando de mí. ¿Me hago entender lo que les estoy diciendo? Es decir, las relaciones son tan importantes que hace que todo lo demás que nosotros tenemos se echa a perder o se mejora. Y como esto de las relaciones es humano,
Yo quiero iniciar introduciendo con lo que dijo Jesús a sus discípulos. ¿Por qué? Porque las relaciones conllevan una carga extra para el cristiano. Y ya se lo voy a explicar. Tener buenas relaciones conlleva una carga extra para los cristianos. Hay situaciones en la vida que son igual para todos, tanto para los hijos de Dios como para los inconversos. Un ejemplo, una catástrofe natural. Si llega a haber una avalancha o una inundación, pues el río o la montaña no va a decir, bueno, yo solamente le voy a caer a los que no son cristianos y a los cristianos se salvan. Es imposible, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese tipo de desastres naturales, ¿a quién le toca? A todo el mundo, ¿cierto? La enfermedad. ¿Cuántos este año han tenido que ir al médico porque se enfermaron? ¿Cierto? Entonces la enfermedad no está diciendo, a ver, su merced es seguidor de Jesús, entonces a usted yo no le llego. O por lo contrario está buscando a los pecadores para llegarlo. No, la enfermedad es una condición que nos llega a todos, ¿cierto? Dios inclusive dice que Él hace salir el sol sobre los buenos, sobre los justos y sobre los malos, injustos. Es decir, que todos nosotros tenemos ciertas cargas normales, pero frente a las relaciones, nosotros los hijos de Dios tenemos una carga mayor. Y se lo quiero exponer conforme a lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. ¿Está listo para leer conmigo? Mire lo que dice. He aquí, está hablando Jesús a sus discípulos, es decir, a usted y a mí. Dice, he aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Versículo 17, entonces empieza a mencionar relaciones. Mire la primera, dice, y guárdense de los hombres, ¿cierto? Porque los entregarán a los concilios y en las sinagogas los azotarán. Al que no lo hayan azotado en una iglesia, en una sinagoga, ahorita hace una fila y allí lo azotamos. Versículo 18 sigue diciendo, y aún ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí para testimonios de ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o de qué habéis de hablar, porque en aquella hora os será dicho lo que habéis de hablar. Porque si no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. Entonces mire lo que está diciendo Jesús. Ustedes tienen una carga mayor que la gente normal. Y acá empieza a colocar los ejemplos. Ustedes tienen una carga mayor frente a los líderes religiosos y tienen una carga mayor frente a las autoridades, ¿cierto? Frente a las autoridades. No es lo mismo que un mundano se pelee con un policía, a que usted como hijo de Dios se pelee con un policía por una injusticia. ¿Me estoy haciendo entender? Porque al mundano, después de que se pelea con el inspector, que se pelea con el funcionario, sale de ese lugar que no le vale nada. Pero usted como hijo de Dios, ¿cómo se siente después de que ha peleado con una autoridad? Claro, porque nosotros somos llamados a tener mejor calidad de relaciones con las personas. Ese vecino inconverso que usted tiene en la cuadra se pelea con usted y cuando llega a su casa, ¿cómo se siente? Ay, así es que se maneja un cristiano, así es que se le pone el pie en la nuca y se sienten orgullosos. Pero ¿cómo se siente usted cuando se pelea con un vecino? Se supone, ¿no?, que usted se debe sentir mal. O sea, donde usted se sienta bien, ahorita hacemos la oración de fe, le invitamos a seguir a Cristo y en el discipulado le enseñamos que usted ya no se puede sentir bien por tener malas relaciones. Porque puede que alguien me esté diciendo, pero pastor, a mí me da igual cómo me traten y cómo yo trato a los demás. Bueno, el evangelio de Cristo llegó para cambiar nuestras relaciones. Pero lo que está diciendo Jesús es que cuando nosotros tenemos un conflicto con otra persona, tenemos una carga extra.
Y ahora en el versículo 21, pues vienen otro tipo de relaciones que ya nos duelen mucho más. Mire lo que dice el versículo 21. El hermano, ¿cuántos de los que están acá tienen hermanos? Tienen la oportunidad de tener hermanos, ¿cierto? Mire lo que dice. El hermano entregará a la muerte al hermano. Y el padre, ¿cuántos de los que están acá tienen los padres vivos? Bueno, los que no los tienen vivos, acá hay una razón por la cual uno se puede decir, uy, ya me salvé de esta. Pero lo que dice es, el padre, ¿cierto? También llevará al hijo a muerte. Y los hijos se levantarán contra los padres y lo harán ¿hasta qué? Hasta morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, tenemos que dar ejemplo ante el mundo de cómo nos relacionamos. Nosotros hemos sido llamados a tener buenas relaciones, aunque todo se confabule para que no tengamos buenas relaciones. Le pongo un ejemplo. Satanás es el enemigo de la iglesia. El trabajo de Satanás es hacer que la iglesia pierda la fe y de esa manera pierda su salvación. Entonces él sabe que usted y yo tenemos una carga relacional. Y entonces él dice, ¿cómo hago yo para que este cristiano que parece que va a la iglesia y adora y tiene una buena relación, cómo hago para desestabilizarlo? Y es muy sencillo, utiliza nuestras relaciones interpersonales. Entonces, cuando nosotros le damos ocasión, cuando nosotros le damos cavidad al diablo, entonces el diablo pone a pelear a los esposos, a los padres contra las hijas, pone a pelear al hermano con la hermana, e inclusive dentro de la misma iglesia. Por ahí me contaron un chisme. ¿A usted le gustan los chismes? Un hermano que se peleó con otro y como los dos venían al mismo culto, entonces él dijo, como él llega a las 8:30, ahora yo me voy a cambiar para el culto de las 10:30. Porque si usted no tiene buenas relaciones con los hermanos, ¿cómo le va a parecer a usted el culto? Uy, mira, ese fue el que me quedó mal. Ese fue el que me... Y usted no va a disfrutar el culto. Entonces, mire, todo está confabulado para que usted y yo tengamos malas relaciones interpersonales. La buena noticia es que la Biblia nos enseña cómo cultivar buenas relaciones y cómo restaurar relaciones que están rotas. Y para ello yo quiero basarme en un ejemplo bíblico que todos conocemos, una historia que está en el Evangelio de Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, por favor, búsquela, y en el versículo 16 encontramos la historia a la cual quiero referirme para aprender a tener buenas relaciones, perdón, en el versículo 11, para tener buenas relaciones y para poder restaurar las relaciones que están rotas. Estoy hablando de la parábola ¿de qué? ¿La parábola del qué? Del hijo pródigo. Levánteme la manito a aquellos que han escuchado la parábola del hijo pródigo, ¿cierto? Bueno, les cuento una infidencia bíblica, ¿cierto? Le pusieron mal el nombre a la parábola, ¿cierto? Es decir, los autores originales no escribieron los títulos. Eso fue muchos años más adelante que se escribieron los títulos. Pero esta parábola quedó mal nombrada porque el versículo 11 inicia diciendo, un hombre tenía 2 hijos. Entonces esta parábola no trata acerca del hijo pródigo. ¿Trata acerca de quién? Del papá. ¿Sí? Empecemos por ahí, como por organizar. Porque siempre nos enfocamos, cuando estudiamos la parábola del hijo pródigo, nos enfocamos en la grosería de hijo que tenía este hombre, pero nunca
nos centramos en quién, en el papá. Y si ahorita que la vamos a estudiar y la va a leer, usted se da cuenta que habla más del papá que del hijo. Entonces, ¿qué nombre le pondría usted a esa parábola? La parábola del papá misericordioso, la parábola del papá bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque vuelvo y le digo, quiero enfocarme no en lo que hizo el hijo, sino enfocarme en la vida del padre que restauró la relación con su hijo. Entonces dice la historia que este hombre, ¿cuántos hijos tenía? 2. Y uno de ellos, el menor de ellos, le dijo, papá, quiero que partas la herencia y me la des. Y el papá, sin mediar ninguna palabra, tomó la herencia y se la repartió a los 2 hijos. Y este hijo tomó la herencia y se fue de la casa y la malgastó, la derrochó. Y como siempre en toda familia hay un hermano que es el hermano que más problemas da, ¿cierto? Un hermano que, mejor dicho, es el hermano bombero, el que quiere ver el mundo arder, ¿cierto? Ese hermano le contó al papá en qué se había gastado la plata el hermanito, ¿cierto? Y le dijo, ¿se la gastó en qué? En meras fufurufas. O sea, él no dijo solamente, no, mi hermano malgastó, derrochó. No, él sí sabía en dónde habían visto al hermanito, en los burdeles, en las discotecas, en los antros, tomando licor, metiendo perico, con puras modelos ahí al lado. Claro, la herencia de un hombre rico. Entonces este muchacho decide malgastar, y cuando se le acaba la herencia, ¿qué ocurre? Pues necesita dinero para subsistir y solamente le ofrecen un trabajo que es cuidar de los cerdos. Y cuando los cerdos comían, él decía, uy, qué hambre está haciendo. Y trataba de comerse la comida y ni los cerdos le compartían. De malas este hombre. Y dice la Biblia que pensó, recapacitó, cayó en sí y dijo, he pecado contra el cielo y contra mi padre. Voy a ir a la casa de mi padre y le pediré que me trate como uno de sus jornaleros. Y decide levantarse en su condición. Y acá es donde entra el personaje principal de la historia. Lea conmigo, por favor, el versículo 20. Dice el versículo 20. Y levantándose el hijo, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué tremendo lo que hace este papá. Y es lo que el texto me quiere enseñar para aquellos que están muy juiciosos tomando los apuntes. Hay 3 verdades fundamentales de cómo restaurar una relación que se ha dañado. Cómo mantener una relación que está funcionando. Y el Padre misericordioso me enseña 3 grandes verdades. La primera de ellas es la siguiente. Tenemos que analizar y recordar en nuestra vida que un simple perdón no restaura las relaciones. Un simple perdón no restaura las relaciones. Porque esa es la mentira que nosotros nos hemos querido creer. Nosotros creemos que si vamos donde la persona y le decimos, perdóneme por lo que hice, entonces ya todo va a volver a ser como antes. Hablo con un ejemplo que es muy duro y quizá el ejemplo más duro que se vive en casa. Aquellos que han vivido dentro del matrimonio una infidelidad.
Por supuesto, no le voy a preguntar quién ni que levante la mano, porque estoy seguro que nadie levantará la mano. Pero lo que le quiero decir es que no hay nada más difícil en el hogar que una infidelidad. Y siempre que hay una infidelidad, se tiene un victimario, que es a quien se los pusieron, y una víctima, que es quien cometió la canita al aire. Entonces, quizá el ofensor dirá: yo arreglo mi matrimonio si voy donde ese hombre o donde esa mujer y le digo, perdóneme. Y no hay realidad más mentirosa que creer que con un simple perdóneme las cosas se arreglaron. O como el hombre borracho que llega y tiene tanto dolor que trae un pollo asado y le dice: cómanse en este pollo y perdóneme por ser tan mal padre. Porque nosotros creemos que simplemente ciertas acciones traen la restauración de las relaciones. Pero el pasaje no me enseña eso, me enseña tres verdades. La primera verdad que me enseña el Padre misericordioso la encontramos en el versículo 20, cuando dijo: y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. Yo quiero que usted subraye esa palabra: y corrió. Y corrió. Diga conmigo: y corrió. ¿Por qué el autor pone y corrió? Quiero explicárselo un poco de manera en que podamos entender que aunque han cambiado nuestros tiempos, hay una verdad escondida detrás de esto. Steven, venga y me ayuda, por favor. Aquí está en su papel estelar. Steven como el Padre misericordioso. De pronto es que el Señor le va a decir que va a tener pronto un hijo. No sabe. ¿Listo? Esa sí le queda larga. Listo, Steven. ¿Qué va a hacer usted? ¿Listo? Usted se va a bajar y va a correr durante todo el auditorio y luego se va a subir acá. Pero lo más rápido que pueda. 1, 2, 3. Hágale pues. Corra. Porque el Padre, ¿qué hizo? Corrió. Eso. Muy bien. Eso. Quédese ahí, no se mueva. Mire, para que él pueda correr, ¿qué acaba de hacer? ¿Sí lo vieron o no lo vieron? Hágale, súbasela un poquito porque me encantó. Así, ¿no han visto ese meme de una señora que se estaba casando y que salió corriendo así? Ese era Steven, pero el Padre misericordioso. ¿Por qué? Porque para poder correr, él tenía que ¿qué? Hazlo, Steven. Y si había algo que era indigno para un hombre, era mostrar sus tobillos. ¿Cuántos vieron los tobillos de Steven mientras corría? ¿Sí le vieron el pantalón? Pues en la antigüedad mostrar los tobillos era algo que indigno. Es más, mire, la ley del Señor, la ley de Moisés decía que el sacerdote, que cuál era el trabajo del sacerdote: estar degollando animales, partiendo. Y entonces le preguntaron los sacerdotes a Dios: Dios, ¿será que nos podemos subir un poquito esto? Porque es que esto es muy feo que le caiga. Y Dios le dice: ni se le ocurra, porque ustedes tienen una dignidad. Y ningún varón va a mostrar los tobillos. Entonces este padre, al correr, ¿qué era lo que él estaba haciendo? Aparte de mostrar sus tobillos, por supuesto. ¿Perdiendo la qué? ¿Quién era el que tenía que correr a alcanzar al otro? El hijo. ¿Pero quién fue el que corrió? Ahora, usted que es tan estudioso de la Biblia, solo había una excepción para mostrar los tobillos. No. ¿Cuál era la excepción bíblica para mostrar los tobillos? Pues cuando se iba a pelear. Porque, hermano, pelear en falda, duro, ¿cierto? Entonces haga de cuenta que usted va a la batalla y usted tiene que poner esa falda en pantalón. ¿Cómo haría, Steven? ¿Y cómo coge la espada ahí? Ya me lo mataron. Si lo pudieron hacer durante 3000 años, no, hermano, pero usted va a pelear así, pierde la batalla.
Bueno, entonces, ustedes han escuchado esto en la Biblia cuando lo han leído. Ceñir los lomos. ¿Sabe qué significa ceñir vuestros lomos? Y amárreselo en la cintura. Y amárreselo en la cintura. Dele gracias al Señor que usted vivió en el siglo XXI, hermano, porque si no, no hubiera servido para ser un varón en el primer siglo. Pero amárresela por ahí. Pero me estoy haciendo entender. Era la única excepción. ¿Para qué? Para mostrarlos qué. Y a eso la Biblia lo llama ¿cómo? Ceñir los lomos, es decir, hacer que la falda sea un pantalón, ¿cierto? Ahora les hago yo la pregunta. ¿El padre se ciñó los lomos? ¿Tenía derecho el padre a ceñirse los lomos? ¿Tenía derecho? ¡Claro! Desgraciado hijo, lo que me hiciste, lo que trabajé toda una vida y te lo vienes a desperdiciar y llegas acá como un cerdo Pero él prefirió mostrar sus tobillos y no ceñir sus lomos. ¿Qué me enseña esto, amado hermano? Que si yo quiero restaurar una relación, yo soy el que debo cambiar de actitud. Porque generalmente hacemos la oración incorrecta a Dios y le decimos: Señor, me hicieron daño, me lastimaron, que esa persona venga a pedirme perdón. Pero cuando se trata de tener buenas relaciones, la palabra de Dios nos enseña que somos nosotros los que estamos dispuestos y preparados a restaurar las relaciones rotas. No sé cuál sea la relación que tú tengas que restaurar. No sé qué relación se quebró, se rompió, ya no hay cercanía, ya no hay hermandad. Pero lo que el Señor te quiere decir es: tú tienes que correr y buscar tener buenas relaciones. Yo sé que eso no es tan bonito, porque ¿qué es lo que queremos? Que el ofensor, hermano, hasta para la ofrenda el Señor dice: si tú vas a traer tu ofrenda y en el camino te acuerdas que te ofendieron, ve tú, deja la ofrenda y reconcíliate con tu adversario. Y aunque sea difícil, si tú quieres tener buenas relaciones, tienes que aprender a mejorar tu actitud. Número 2, ¿qué me enseña el pasaje? ¿Cómo hago para restaurar esa relación con ese amigo, con ese hermano, con ese trabajador, con esa autoridad, con la esposa? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, muy bien. Lo segundo que tengo que hacer me lo enseña el Padre. Entonces ya dijimos, un perdón no restaura las relaciones, la restaura una buena actitud. Pero lo segundo que me enseña el buen Padre es que hay que hacer algo para restaurar las relaciones, ¿cierto? Entonces yo también traje aquí al hijo pródigo. Hijo pródigo, por favor, venga. Aquí llegó el hijo pródigo. Párese acá, papá, ¿cierto? Entonces él llegó y llegó pues muy arrepentido. ¿Cómo llegaba arrepentido, cierto? Arrodillado ahí, perdón, ahí cójale la túnica. No, eso, cójale la túnica ahí. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo el papá? ¿Qué fue lo que hizo el padre? 3 cosas le dio. ¿Listo? Entonces yo quiero que alguien, un varón, hermano, ayúdame, hermano Rodrigo, tráeme la toga y los zapatos. Lo primero que le dio es: mándeme a traer ¿qué? La túnica, eso. Pásele la túnica al hijo pródigo, por favor, porque hijo de tigre tiene que vestir igual. Listo, entonces lo primero que le dio fue una ¿qué? Una túnica, ¿cierto? Lo segundo que le dio fue ¿qué? Póngase los zapatos, hijo pródigo. Muy bien. Y lo tercero que le dio, ¿qué fue? Un
anillo. A ver. Pero ya lo traía. Eso, muy bien. En el chiquito. ¿Sí? Ahí. Listo. Muy bien. ¿Por qué? Si se supone que lo que tenía que haber dicho el Padre amoroso es, te perdono. Y con eso hubiera bastado. Entonces acá encontramos un segundo principio. Que un te perdono no restaura las relaciones. Entonces dijimos, número 1, un te pido perdón no restaura relaciones. Y número 2, un te perdono no restaura relaciones. ¿Cierto? Hay que hacer algo. Y esto tiene un significado espiritual muy profundo. ¿Cuál es ese significado espiritual que nosotros tenemos en estos 3 elementos que el Padre le regaló? El primero de ellos, ¿qué significa la túnica? La túnica significa que el Padre estaba devolviendo la dignidad. ¿Está devolviendo la qué? La dignidad. Cuando le entregó los zapatos, le estaba devolviendo la libertad. Y cuando le entregó el anillo, le estaba devolviendo la integridad. Entonces, aquí, para aquellos que están tomando apuntes muy juiciosos, hay que entender que no se puede tener una buena relación si como base no tenemos estos 3 valores. Número 1, el valor de la dignidad. Número 2, el valor de la ¿qué? Libertad. Y número 3, el valor de la integridad. Medite en sus relaciones si sus relaciones tienen estos 3 valores. Porque tener una buena relación no es estar conviviendo bajo un mismo techo. No, hay que tener dignidad. Número 2, hay que tener ¿qué? Y número 3, hay que tener integridad. ¿Qué es la dignidad? ¿Que representa la qué? La túnica. La dignidad es apreciar lo que uno es. Nada ni nadie nos hace. Nosotros ya somos. No puede haber una buena relación si alguno de los dos en la relación está diciendo, es que tú eres lo que eres por mí. Es que el día en que no estés, no serás nadie. No, eso no es cultivar una buena relación. Se pierde la dignidad. Mire un ejemplo claro entre padres y hijos. Sus hijos ya son alguien, pero muchas veces le decimos a ellos, estudie ¿para qué? ¿Cómo así? ¿Es que antes del título no éramos personas? Nosotros somos dignos porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. No hay nada que te dé más valor. Tú no tienes que estar esperando que otra persona agregue algo a tu vida para tener dignidad. Entonces hay padres que rompen sus relaciones con sus hijos porque dicen, es que tú no estudiaste la carrera que yo quería que estudiaras. No le restes dignidad. Restáurala. Hay hombres que le dicen, bueno, hoy en día las mujeres son tan lanzadas que son las mujeres que le dicen, si no me pones unas puchecas y si no me haces una liposucción, no estaré contigo. Hay que tener dignidad en las relaciones. Si no, esa relación está mal. Hay que basarnos en que ya somos personas porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es el segundo valor que tenemos? ¿Cuál es el segundo valor que este hombre restauró? La libertad. La libertad es el ejercicio de la autonomía interior para no ser esclavo emocional de las demás personas. Eso es la libertad. Es esa autonomía que yo tengo para no ser un esclavo emocional de la relación. ¿Por qué? Porque una relación se vuelve dañina, se vuelve tóxica cuando se pierde la libertad. Les voy a contar una infidencia de mi casa, ya que no vino mi esposa. Y esto es algo que suele suceder en los primeros años del matrimonio y ustedes me dirán si sí o si no.
Pero mi esposa en las primeras peleas que nosotros teníamos me amenazaba con irse. ¿Me equivoco, mujeres? ¿Y cuántos hombres me dicen, sí, pastor, es así? Y entonces es que yo me voy. Claro, ella vivía en Montería, sus papás le daban todo lo que pedía, estaba en un entorno. Entonces llegaban las peores discusiones y ella me decía, pues me voy. O me decía, es que estoy alistando la maleta. Y eso a uno como hombre lo desestabiliza, ¿cierto? Porque uno dice, qué vergüenza, qué dirán. ¿Y sabe cómo se nos acabó el problema? Me acuerdo tanto una noche que después de esa discusión acalorada, como yo ya tenía mi as bajo la manga, me preparé y ¡ay! Pues entonces me voy. Y entonces yo le dije, mi amor, vamos a hacer algo. Y saqué mi as bajo la manga. ¿Sabe cuál es el as bajo la manga? Y le dije, hazme un favor, abre el computador y entra a bianca.com y compra los tiquetes de ida nada más. Y yo los pago. Entonces ella quedó como, no, pero era irme de mentira, no de verdad. No, cómpralos. Porque tú estás en este hogar, no porque yo te esté obligando. Si tú decides estar en este matrimonio, es porque es tu decisión. Si no, entonces nuestra relación no se hubiera basado en la libertad. Y desde ese día ya no se volvieron a listar maletas individuales. ¿Me estoy haciendo entender? Porque quien amenaza con irse es un sinónimo de que hay una mala relación entre las personas. Si ese es el diálogo que hay en la empresa, entonces me voy. Entonces no hay una buena relación con tu jefe. Si ese es el argumento de tus hijos, pues entonces me voy de la casa, significa que Dios te está hablando y te está diciendo, tienes que restaurar la relación. Y sin libertad no hay relación. Y número 3, ¿cuál es el tercer valor para tener una buena relación? Integridad. Le dio un anillo. ¿Qué es la integridad? Es la mayordomía del carácter. Es la capacidad de actuar de acuerdo a lo que somos. Nunca va a haber una relación sana si no hay integridad. Por eso cuando se pierde la confianza en una relación, ya se está deteriorando y está a punto de acabarse. Charles Sindall da la mejor definición que he encontrado de integridad y es lo que yo hago cuando nadie me está viendo. ¿Quiere que les cuente algo? Yo no sé qué está haciendo mi esposa en este momento. Ni siquiera está acá en el país. Pero yo no me puse anoche a pensar, ¿será que mi esposa estará bien? Ni tampoco yo escuché un mensaje de mi esposa que me dijera, Rubén, mándame una foto a ver si dormiste esta noche en la casa. Porque entendimos que la base de nuestra relación es la integridad. Y si yo digo que es blanco, es blanco. Y si digo que es negro, es negro. Y si digo a las 7 de la mañana, será a las 7 y no a las 10 ni a las 3 de la tarde. Porque las relaciones se basan en la integridad. Y este padre podía entender que aunque su hijo viviera dentro de la casa, si no había integridad, no habría buena relación restaurada. Un consejo para todos los padres que están acá. ¿Cuántos son papitos acá de niños? Dios te seleccionó a ti para formar el carácter de tu hijo. Esa es tu tarea. Por eso acabamos de presentar a ese niño. Por eso antes de que ellos presentaran, yo fui y los visité y les dije qué significaba presentar al Señor. Porque es la responsabilidad de uno como papá que ese niño sea íntegro. Porque si él es íntegro en la casa, podrá ser íntegro en el resto de las relaciones. Porque hoy en día no hay buenas relaciones en la sociedad porque los padres no le enseñaron a sus hijos a ser íntegros. Y si robabas en la casa, robarás en la empresa.
Si fuiste impuntual en la casa, serás impuntual en el trabajo. Si defraudabas a tus hermanos y eras injusto, defraudarás y serás injusto con tus amigos. ¿Por qué? Porque el trabajo mío como papá es desarrollar el carácter del niño. Y por eso Dios nos dio el arma de la disciplina y de la corrección. Entonces, es lo segundo que quiero decirte con esta historia. Tú tienes que hacer algo para restaurar tu relación. No puedes esperar a que el tiempo arregle las relaciones, a que el silencio cambie la distancia y el hielo que los separa. Algo hay que hacer para restaurar las relaciones. Y termino con esto. Le dije 3 cosas. Después de haberte enseñado los valores que constituyen una buena relación, hay una tercera cosa que el Padre me enseña para restaurar las relaciones. Quiero que te hagan acá abajo, por favor, padre e hijo pródigo. ¿Qué es lo tercero que debo hacer? Por eso traje esta vasija. Lo tercero que me enseña el Padre para restaurar relaciones es no dejar que terceros interfieran en la relación. No dejar que terceros interfieran en la relación. ¿Cómo así? Mire, muy sencillo. Se lo voy a explicar de esta manera. ¿Por qué una vasija? Deuteronomio 21, versículo 18, dice que si alguien tiene un hijo que es contumaz, rebelde, perezoso, tendrá que avisarle a los líderes. Y después de decir, yo tengo un hijo que no sirve para nada, que me es desobediente, que se quiere ir de la casa, el pueblo y las personas, las autoridades confirmarán esto, y la sentencia para el hijo contumaz, ¿sabe cuál era? Apedréenlo y muere. Sáquenlo de la congregación y no tiene que estar, porque los hijos deben honrar a sus padres. Pero siendo sinceros, ¿cuántos papás de los que están acá serían capaces de denunciar a sus hijos para que los mataran? Ni siquiera la misma ley lo permite, ¿cierto? Entonces, como no se podía cumplir al pie de la letra este mandamiento, se inventaron una tradición, quesasa. Diga conmigo, quesasa. ¿Qué es quesasa? Que como el padre no denunciaba a su hijo contumaz y rebelde, pero todo el mundo sabía que el hijo no valía ni servía nada, cuando el hijo pródigo se iba, todo el mundo en la casa tomaba una vasija. ¿Para qué? Para que cuando el hijo volviera arrepentido, mire lo que hacían, vaya, vuelva hijo pródigo. Entonces el hijo venía arrepentido a donde su padre, venga hijo. Y entonces la gente salía y le decía, quesasa, que te acontezca esto a ti, que así como esta vasija se rompió, así se rompa tu vida por lo que le hiciste a tu padre. Que Dios te haga añicos, que Dios te haga polvo. Era una venganza social por aquello que él había hecho y causado a su padre. ¿Eso significa qué? Diga conmigo, quesasa. Entonces todos tenían derecho al ¿qué? Al quesasa. Pero cuando el padre ve de lejos a su hijo, ¿qué hace? Corre. ¿Sabe por qué corría? Porque cuando vieron al hijo pródigo, todo el mundo empezó a decir ¿qué? ¡Quesasa! 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 Así como cuando llega el ladrón al barrio, que todo el mundo empieza a decir ¿qué? ¿Y usted qué empieza a coger en la casa? ¿Una cuerdita para amarrarlo? ¿O qué empiezan a sacar? Palos, machetes, de todo, ¿cierto? Porque nosotros tenemos nuestro quesasa inca, ¿cierto? Pero mientras todo el mundo decía quesasa, que llegó el hijo pródigo, ¿qué fue lo que hizo el padre? Corrió. Y cuando pero corrió a abrazar. No, estos actores sí. Y cuando la gente llegaba con el quesasa, ¿qué decía el padre? Tranquilos, esta noche hay fiesta en mi casa.
y yo pongo la comida. Y la gente le decía, ¿y el quesasa para cuándo? Luego, no se preocupe. Esta noche hay fiesta porque mi hijo que estaba muerto ha resucitado y el que estaba perdido ha sido encontrado. No dejes que otras personas dicten cómo debes restaurar tus relaciones. No dejes que otras personas pidan venganza para tú ser un hijo de Dios y tener buenas relaciones. Todo el mundo quiere que cuando te paguen mal, tú pagues mal. Pero tú, que eres diferente y que eres un hijo de Dios, vas a decir, el quesasa no va conmigo. Celebremos que lo mejor que se puede tener en el mundo es tener buenas relaciones personales.